buenos días, tardes o noches a todos aquellos que tienen la bondad de escucharnos ahora mismo. Bienvenidos ustedes a el tercer episodio de Radio El Lirio. Como siempre les habla Eduardo Jiménez. Antes que nada pedimos disculpas por el atraso de una semana de este capítulo. Surgieron diferentes dificultades personales que lo causaron. De hecho, lamentablemente fueron esas dificultades las que hicieron que en este capítulo no podamos contar con la invaluable compañía de José Lee. Pero no se preocupen, con seguridad contaremos con él en la siguiente edición. Bien, en esta oportunidad contamos con la compañía del abogado Alejandro Perdomo, nuestro invitado de hoy. Por favor, preséntate a nuestros oyentes. Buenas tardes, noches, donde nos escuchen. Agradecido por esta invitación. Como ya mencionó, sí soy abogado, pertenezco a la comunidad tradicionalista, soy venezolano y encantado de aceptar esta invitación. Vamos a tocar a Jaime Balmes en detalle y que sea amena a quien esté escuchando todo esto. Antes de entrar en materia, como siempre, aclaramos que este programa no es de carácter académico, sino que ofrece una aproximación al pensamiento de los autores a través de la discusión de los textos que se abordan en cada episodio. Solo pretendemos ser un abrebocas, pretendemos motivar a la profundización real de los autores sobre los que discutimos. Dicho esto, vamos a comenzar con la discusión del texto Consideraciones filosófico-políticas, con el cual finalizamos la trilogía de Jaime Balmes. Le pido, por favor, a nuestro invitado Alejandro Perdomo que nos diga sus impresiones acerca de este texto de Jaime Balmes. A pesar de que su contenido es bastante breve, digamos, ¿no? Yo pienso que tiene matices muy esenciales, que tiene puntos que dicen mucho de la universalidad del pensamiento de Jaime Balmes, ¿no? Y que en parte uno puede también conectar con ciertos personajes, digamos, de la filosofía en este caso, ¿no? Dice mucho, más o menos desde el punto de vista de la conservación de una sociedad, ¿no? De una sociedad política en este caso. Jaime Balmes tiene la posición de que cuando una sociedad no tiene unidad, no tiene orden, pues es una sociedad que evidentemente no actúa en las condiciones normales, no actúa siguiendo leyes esenciales, leyes objetivas, ¿no? En este caso, verdades absolutas. Yo diría que este es uno de los matices más importantes, porque es una posición, además de tomista, pues es una posición aristotélica, totalmente. Se conecta mucho digamos, al tema de lo que Aristóteles o hoy día se ha visto como lo que Aristóteles llama autarcia, ¿no? La autarcia sería, desde el punto de vista de conservación de una sociedad, pues, ¿qué tanto en el tiempo puede digamos, mantenerse una sociedad con un sistema político determinado, ¿no? En este sentido, y esto también lleva a la discusión de qué sistema de gobierno es el más adecuado. ¿Qué forma de gobierno es la más adecuada? Una pregunta que se ha hecho muchísimo tiempo. Santo Tomás ha contestado a favor de la monarquía, en ocasiones ha contestado a favor de formas mixtas, etc. Y aquí lo que yo veo más importante de Jaime Balmes, ¿no? Es cuando plantea esto del tiempo, que él dice, el vigor de una sociedad no puede, digamos, tomarse en cuenta o decirse, sí, esta sociedad funciona, esta forma de gobierno o esta sociedad política funciona a plenitud, solo viéndose con 70 años, ¿no? Porque más o menos él lo ve como un hombre, una persona, que quizás tiene 20 años de buena salud y los demás años que no son de buena salud. Entonces es una analogía un poco, sencilla, ¿no? Cosa que Miguel de Unamuno putaba mucho a Jaime Balmes, su sencillez en ciertas cosas, ¿no? Pero justamente me gusta en esencia cómo toca este tema, porque es una obvia mención a Aristóteles, aunque no lo mencione. Una sociedad no puede medirse en función de si funciona 20 años, si funciona 70 años, si funciona 30 años. Una sociedad debe medirse en función en función del tiempo, debe medirse, pero ¿cuánta estabilidad tiene en ese tiempo? La estabilidad de sus instituciones.
Y en este caso él menciona la estabilidad de la monarquía, pone unos cuantos ejemplos. Pone el caso de Polonia no tuvo un alzamiento tan nocivo como el que hubo en Francia, o incluso pone a España como un ejemplo, a pesar de la desunión, no pone las secuelas tan nocivas, como tan tóxicas, sino que al mismo tiempo él admite que la monarquía ha contribuido a que España esté en mejor condición que muchas naciones hermanas, naciones canónicas pues por supuesto, del viejo mundo, y pone un caso que me gusta y que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Que es el caso de las independencias. Él hace mención en ese texto a las independencias, lo que llaman naciones hermanas, ¿no? De las antiguas posesiones, que veamos el estado en que están ellas. ¿Por qué? Porque en la secesión y en el abandono de instituciones como la monarquía, pues hay una anarquía total, donde cambia el mando cada año, cada momento cambia el mando, cambia de uno a otro. O sea, no hay una línea de sucesión definida. Están todos intercambiándose, están todos quitándose a sí mismos. Aquí hace uno obvia mención al fenómeno del caudillismo, que es un fenómeno pues que todos los nacidos aquí los hispanoamericanos pues conocemos la magnitud del caudillismo en una o mayor medida, ¿no? Entonces, a mi juicio, a pesar de que el texto es bastante corto, el texto indica detalles de suma importancia. Ese es un esencial en cuanto al vigor de una sociedad, o en cuanto a la unidad de una sociedad, que una sociedad tiene que estar unida. En este sentido, dice que quien se enajena, ¿no?, socialmente, está enajenado de los demás, de quienes forman parte de ese cuerpo social. Esto también es Aristóteles, porque Aristóteles dice que el hombre es un animal social. Entonces, si un animal social, evidentemente es un animal político también. Entonces, aquí este punto de vista tan importante, que quien está enajenado de sus leyes, quien está enajenado de sus instituciones, quien está enajenado de sus hermanos, pues simplemente está en un estado que no tiene los pies en el suelo, no conoce nada, no tiene conocimiento alguno del medio. Entonces, yo diría que esa es mi apreciación inicial del texto. Yo diría que es un texto genial y de fácil entendimiento, pues por supuesto. Bueno, o sea, me parece interesante, sobre todo cuando aumentaste a Unamuno, porque Unamuno sí ataca bastante a Balmes, sobre todo porque él tuvo mucho contacto con él en su infancia, porque pues Balmes fue importante para el sistema educativo español durante mucho tiempo. Y bueno, y él lo critica precisamente por su simpleza, dice que realmente él no sabía tanto como parecía. Por ejemplo, lo acusaba particularmente de no saber o no haber profundizado en Kant, y que de ahí surgían sus críticas a Kant. Pero es curioso porque, digamos, yo y otros personajes, de hecho, José Ali lo mencionó en programas anteriores, es lo interesante de Balmes es la simpleza. Es la simpleza con la que él trata las cuestiones, es la simpleza con la que todo lo plantea, porque Balmes es ante todo el filósofo del sentido común, y eso se ve manifiesto en su obra más conocida, El Criterio, donde pues él da mucho énfasis a ese concepto, el de sentido común. Entonces, para él es más importante realmente la simpleza, la realidad de las cosas que dice, que la complejidad o la elaboración a la hora de transmitir los conceptos. A él no le importa tanto que su obra esté llena de elementos, llena de citas, llena de gran elaboración teórica, sino más bien que sea simple, que sea de fácil, ¿cómo lo diría? Que sea de fácil digestión para el lector, si se puede decir de esa manera. Entonces yo diría que ese es el elemento más interesante de la filosofía de Balmes a grandes rasgos. Pero en el texto en particular, lo cierto es que a pesar de ser muy corto, toca muchos temas, porque comienza hablando sobre la unidad, sobre los estados de unidad, de orden, de cómo lo malo en cierta manera es el desorden y cómo esto sucede no solamente en las cuestiones políticas, sino también, por ejemplo, en las cuestiones de la salud. Él explica que realmente la salud es que el cuerpo, los organismos, todo está en orden, y la enfermedad viene a ser el desorden del cuerpo, y como el cuerpo intenta buscar de nuevo ese orden cuando intenta curarse, ¿no? Y después empieza a hablar de la libertad, de realmente cómo se entiende la libertad, y conecta ese concepto de libertad
con la crítica al sistema representativo, con algunas críticas que pues a día de hoy puede que no se consideren muy pertinentes, dado que por ejemplo él critica precisamente es la incoherencia a la hora de proclamar principios como la voluntad general y demás y no admitir el sufragio universal. Bueno, hoy en día ya existe el sufragio universal, así que esa crítica para algunos puede parecer muy estéril. Sin embargo, puede seguir siendo aplicable no en tanto ese tema, sino en tanto otros, de cómo casi siempre los gobiernos revolucionarios no llevan a las auténticas consecuencias, no llevan a las últimas consecuencias de sus principios, sino que ellos tratan de detenerse en ciertas consecuencias y no avanzar en las siguientes consecuencias, si se entiende es la manera en la que lo estoy diciendo, ¿no? Porque ellos comprenden que ir más allá sería llevar la sociedad al colapso absoluto. De hecho, esto lo trata mucho Donoso en el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, cuando él habla sobre de los principios del liberalismo, que él en esencia los ve como las negaciones de las verdades católicas, y él explica cómo el liberalismo sienta las premisas, pero acepta las consecuencias hasta cierto punto. Sin embargo, el socialismo acepta más consecuencias de las que aceptó el liberalismo, sin embargo, sigue sin aceptar todas las consecuencias, porque como él mismo lo dice, sería el colapso absoluto, sería caer en el absoluto nihilismo, aunque pues ya uno se podría preguntar qué pensaría Donoso de lo que es el posmodernismo, que yo creo que ya acepta muchas más consecuencias de las que en algún momento aceptaron el liberalismo y el socialismo. Pero volviendo a Balmes, es eso, o sea, lo que me parece más impresionante de ese texto es cómo aborda todos esos temas que para muchos pueden parecer demasiado dispersos. Sin embargo, él les da una conexión. Él les da una conexión a todas esas críticas, a todos esos temas, y logra, pues, sintetizarlo y ponerlo de manera que sea simple, para que cualquiera lo comprenda. Pero bueno, sobre todo, creo que lo más relevante a día de hoy es su crítica a las cuestiones de la libertad y a la incoherencia del sistema representativo a día de hoy. Pues desde ese punto de vista, ese ataque que se hace, pues evidentemente lo que viene después de la imposición de este alzamiento, ¿cómo llamar a este alzamiento? De ser teocéntrico a ser antropocéntrico, digamos, ¿no? Aquí el punto esencial es que sigue vigente. Lo que dice Balmes en este sentido sigue totalmente vigente, porque en cierto modo, al menos el que es tradicionalista ataca el cómo está conformado este sistema, porque esto es todo un sistema, por más que tenga sus especies o tenga sus tipos, ¿no? Porque es cierto, no todos los sistemas que emanan pues, de este triste acontecimiento de 1789, no todos necesariamente tienen la misma conformación, ¿no? Evidentemente el sistema en los Estados Unidos no es el mismo que tienen, que imponen los jacobinos, ¿no? O hoy día pues hay presidencialismos, en fin, todos distan de alguna forma u otra, pero sigue vigente el tema. ¿Por qué? Porque todo esto parte de dos principios, ¿no? El contrato social, evidentemente, que bueno, tampoco se puede decir que sea específicamente un tema democrático, ¿no? Porque ya esto se ha dicho, incluso Hobbes es un contractualista en este caso, a pesar de que es monárquico y todo esto. Pero ¿cuál es el tema aquí en cuestión? ¿Y cuál es el segundo fundamento? Pues la voluntad general. No existe la voluntad general, no existe nada como ello. Y eso es algo que está atacando Balmes en este caso. Y no solo eso, la utopía que persigue este principio, porque ¿qué es la voluntad general? ¿Quiénes son todos? ¿Quién es el pueblo? Porque una constitución plasma qué es el pueblo o qué no es. Así que simplemente dice que las leyes emanan de esto, o que todas las decisiones emanan de esto. Nosotros sí conocemos quién es Dios, sabemos quién es. Sabemos qué principios nos atan a Dios en este caso, sabemos qué fundamentos impone Dios, nos impone, y sabemos la distinción que hay entre leyes humanas y leyes divinas. Entonces, en este sentido, esta división siempre se entendió, siempre estuvo. Sin embargo, esta división deja de existir automáticamente cuando viene alguien y dice, no, la Constitución es el fundamento supremo de todo, y de la Constitución, pues la Constitución se basa en la voluntad general, la voluntad del pueblo, y pues aquí emanan todas las leyes además de la Constitución. Entonces, nosotros
no tiene ningún sentido. Entonces también está el tema de las consecuencias de este fundamento, vamos a decir, pues constitucional, ¿no? El hecho, y esto lo denunciaba, es que dice que la farsa de este sistema viene a ser que se escoja, o sea, cualquier persona, y sin embargo matiza después que no necesariamente es que todo el mundo tenga acceso, porque un sistema que establece la igualdad, ¿no? La igualdad constitucionalmente hace más desiguales a todos. Esto es algo que dice Balmes, porque Balmes dice que esa supuesta estratificación jurídica lo que hace es volver a todos más desiguales, porque lo que establece es una casta gobernante que, sin embargo, da la igualdad a todos, ¿no? Bajo la excusa de la ciudadanía. Esto es algo que yo en estos días comentaba, o sea, no, un simple documento, un papel, no puede determinar de dónde vive un pueblo, no puede determinar qué es o qué significa, no puede determinar sus instituciones, porque las instituciones son naturales. Y un fenómeno como el Estado es un fenómeno artificial. De aquí la necesidad de la Constitución, porque si la Constitución es un papel, la Constitución es simplemente un simple archivo que se toma como emanado de una nación, de la gente, porque incluso nos mienten usando el término nación, cuando nosotros nos movemos en el término patria, porque la patria es lo que tenemos, es todo, es el suelo, es absolutamente todo, y un papel emanado de un grupo de gente no puede definir que es una patria. Una patria se define en el tiempo. Entonces, la importancia del argumento de Balmes aquí es justamente su crítica a esta noción de la voluntad. No hay tal voluntad, y esto a su vez se confunde con la libertad. Balmes llegó a definir distintos tipos de libertad, libertad objetiva, subjetiva, incluso son conceptos o categorías que siguen usándose al día de hoy, ¿no? Incluso Gustavo Bueno, a pesar de ser ateo, a pesar de ser materialista, pues Gustavo Bueno incluso utiliza varios de los conceptos de Balmes, ¿no? Y de hecho fue un lector de Balmes. Entonces, un punto también que yo veo esencial y que Balmes dice jocosamente, ¿no? Es el tema de las personas que son escogidas como, vamos a decir, como diputados, ¿no? Balmes dice, ¿por qué no hacemos un examen a las personas que buscan, o a las personas que dicen que van a ser diputadas, que son escogidas como diputados, y vemos que en ese examen, o sea, vamos a ver que en ese hipotético examen, porque es una hipótesis, ¿no? Obviamente de forma jocosa lo plantea, ¿no? Un examen donde se definan pues temas esenciales de la nación, porque ¿cómo va a conocer una persona? O sea, ¿cómo se puede dejar el patrimonio común de todos, la cosa común, cómo se puede dejar en manos de alguien que no conoce nada de eso? Entonces él dice, pues hagamos un examen a todos los diputados y en ese examen a ver qué sabe ese diputado, si ese diputado sabe cómo se gestionan las vías, a ver si ese diputado sabe cómo se gestiona el tesoro, a ver si ese diputado sabe, no sé, si hay viñedos acá, si hay viñedos allá, qué tipo de materia hay en ciertas partes de la nación. Entonces dice al final, la consecuencia obvia es que nadie va a saber qué, porque no es algo que se le exija a quien supuestamente está como portavoz de todo el pueblo, a quien supuestamente está gestionando los intereses nacionales, ¿no? En este caso. Entonces, evidentemente es que hay una farsa. Aquí todo el mundo simplemente porque puede ser una voz, porque puede ser portavoz, tiene derecho a participar políticamente en las instituciones. Pero esto es una falsedad. ¿Por qué? ¿Por qué debe tener derecho a participar en las instituciones si simplemente es una persona que aparte va a medirse por sus propias ambiciones o por su subjetivismo? Entonces también Balmes en su muy lúcido análisis también pone también temas, digamos, de orden psicológico, ¿no? Él dice, bueno, que entonces aquí también influye que el diputado o la persona que vaya a participar en estas instituciones pues no tenga la actitud. ¿Qué es no tener la actitud? Pues que sea una persona tibia, que sea una persona que lo que hace es escuchar a los demás, o que sea una persona que sepa demasiado, pero que sin embargo anteponga sus ambiciones personales. En gran medida, Balmes ataca esta institucionalidad, digamos, burguesa, esta institucionalidad, pues, moderna, ¿no? La ataca en el sentido de que es disfuncional, y ha demostrado ser disfuncional hasta el sol de hoy,
Por tanto, simplemente la posibilidad de legislar no se hace como un contrapeso, no se hace como una forma de ayudar o de evitar, digamos, no sé de qué forma lo puedo llamar, intrusiones o formas o acciones del gobierno o acciones del soberano, del monarca, que ataquen un segmento de la sociedad, que puede ser una acción de este tipo, pues que se suban impuestos sin justa causa. Que esto es algo que ha dicho Quevedo, es algo que ha dicho Juan de Mariana, ¿no? Todos están de acuerdo en que sí, el monarca puede imponer impuestos, puede, está en su deber, está en su potestad, pero deja de ser potestad cuando lo hace con injusta causa. Entonces, la labor, digamos, en el tiempo del legislador, porque el legislador siempre existió de alguna forma. Han habido cortes, han habido fueros, han habido personas que han estado pues en el círculo del monarca, que han tomado decisiones, que han salvaguardado a sus provincias, que han salvaguardado la cosa común en este caso y no sus ambiciones personales. Entonces, cuando este asunto pasa a mano de todo el mundo, ¿qué argumento nos dan para saber que ellos están defendiendo la cosa común? Ninguno. Simplemente son personas que pueden ser electas porque eso es lo justo, según, o eso es lo sano, o eso es lo lógico, o esa es la visión que simplemente hay que tener. Este es el punto esencial de Balmes, y Balmes tocó ese tema en esa época, y al sol de hoy sigue siendo un tema totalmente vigente, y sabemos, hemos sido víctimas de las consecuencias de quienes están fungiendo supuestamente como diputados, como portavoces nuestros. No son portavoces, están totalmente desconectados de todo. Lo que comentas me parece muy interesante, sobre todo a la luz de algo que suele comentar mucho Miguel Ayuso, el profesor Miguel Ayuso, cuando habla precisamente de las democracias liberales, sus consecuencias. Y él dice que dentro de todo, lo que hace en esencia la democracia de masas es obligar a las personas a opinar sobre temas que no conocen, ¿no? Opinar sobre temas que no conocen y en cambio no les dejan opinar sobre lo que sí conocen. Porque algo muy característico de, bueno, no sé si es propio llamarlo así, de lo que era el antiguo régimen, es que en él, precisamente mediante las llamadas instituciones intermedias, la gente que estaba en una comunidad podía intervenir directamente en las cuestiones que afectaban a su comunidad. Y al mismo tiempo, los representantes de tal comunidad ante las diferentes comunidades, porque una descripción que muy interesante que hace Juan Vázquez de Mella sobre la antigua monarquía hispánica es que para él era una confederación de pequeñas repúblicas democráticas. Entonces existía un principio de representatividad, de manera que a través de los gremios, a través de diferentes instituciones intermedias, la población común quizás no opinaba sobre altas cuestiones, sobre, no sé, relaciones con otras monarquías, pero sí intervenía sobre cuestiones que le afectaban directamente, como podría ser, no sé, o sea, cómo se regulaba la economía en esa zona geográfica, cómo se regulaba la caza, cómo se regulaba la pesca, cómo se regulaba la agricultura, que eran cuestiones de las que el campesino, en su amplia experiencia en esa materia, efectivamente él conocía. Y esto lo señala Jaime Balmes, que para él el conocimiento práctico es superior al conocimiento teórico. Entonces, pues vemos en ese sentido cómo estaba balanceado este régimen. Y los que representaban estas comunidades ante el resto de comunidades, pues en general sí sabían de lo que hablaban. ¿Por qué? Porque generalmente alguien que era un señor de la tierra, alguien que era un administrador de grandes extensiones de territorio, constantemente tenía que administrar el producto, tenía que dirigir cómo era la producción, de manera que era inevitable que conociera todos estos detalles. En ese sentido, podemos ver que esa representatividad, esa capacidad de intervenir en la política, estaba más equilibrada en ese régimen antiguo. De hecho, una crítica muy interesante que hacía Carl Schmitt al sistema representativo es que para él, curiosamente, los candidatos que se lanzaban a las diferentes elecciones eran puestos por grupos de interés y no eran ni propuestos ni por la misma población ni por el propio gobierno. De manera pues que había una intervención de personajes anónimos, de personajes que no eran públicos, ¿no? Y podemos ver quizás no de forma explícita, pero esta crítica
se sigue pudiendo relacionar con la crítica que hace Balmes, que como ya dije, interviene más que todo se refiere más que todo, que se puede comprender más que todo si lo analizamos en contraste con el antiguo modelo. En general no me gusta utilizar la expresión antiguo régimen, pero para el ejemplo es bastante ideal. Y pues como bien decía usted, vemos las consecuencias de eso. Por ejemplo, me acuerdo, ese es un ejemplo práctico de hace, creo que ni siquiera un mes, unas semanas, que fue bastante, o sea, causó bastante indignación, ¿no? En lo que fueron las redes sociales de acá, de Colombia, que fue que un miembro del gobierno, a la hora de hablar, pues, de las diferentes reformas que estaba adelantando el gobierno, habló sobre el precio de los huevos y, pues, por supuesto, no acertó. Dijo un precio que, pues, es bastante reducido a comparación al precio real de la docena de huevos. Pero fíjate que algo que fue tomado también de forma jocosa, porque aunque una indignación que se expresó en forma de chistes, de memes, pero sin embargo refleja muy bien esta realidad que dice Balmes, y es que en general quien está en el Congreso discutiendo de cuestiones que nos afectan directamente no saben de esas cuestiones, ¿no? O sea, están desconectados de la realidad porque simplemente viven en otro mundo, no tienen una conexión directa con nosotros. Y ahí también podemos señalar el daño que hace el sistema de democracia representativa, no solamente por el tema de los representantes o por el tema de las elecciones, sino que al haber eliminado esos cuerpos, no insisto en este asunto, el asunto de los cuerpos intermedios, al haberlos eliminado, eliminó esos organismos que intervenían entre la sociedad y el gobierno y mantenían ese equilibrio, y asimismo mantenían un contacto constante que hacían que las personas que eran parte de la élite no se desconectaran totalmente de la realidad. Y este elemento, lo que resalto es que no lo vemos en ningún sentido en la democracia de masas. Yo como tú estoy de acuerdo que quizás no sea la etiqueta más adecuada, pues por supuesto el sistema hispánico, vamos a llamar de esta forma, la monarquía hispánica, la monarquía católica, sí es como dice Vázquez de Mella, por supuesto hasta cierto punto, aunque los conceptos sean más nuevos, ¿no? Más adecuados al contexto de Vázquez de Mella, pero sin embargo, yo pienso que, y esto ya es tesis de Dalmacio Negro, por supuesto, que el término Estado en las Españas, digamos, en España, las Españas, fue un fenómeno, pues a pesar de que fue un fenómeno moderno, más o menos surgido el Estado-Nación, dice Álvaro de Ors, es la superación de pues, los conflictos que terminan con la paz de Westfalia, ¿no? En este caso. El Estado-Nación es el nuevo esquema, es la nueva forma política en este caso. Pero sin embargo en España fue muy extraño. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con este punto? Que sí, utilizar esa expresión que empiezan a utilizar jacobinos y rondinos y tal, en cuanto al trono, al TARP, todo eso, no funcionaba como funcionaba la monarquía hispánica. La monarquía hispánica siguió teniendo sus instituciones primigenias, a pesar de que, bueno, por supuesto tuvimos Borbones, ¿no?, en el poder. No me voy a poner austracista ni nada por el estilo, porque no es la idea. Pero sin embargo, bueno, los Borbones son parte de la monarquía hispánica y deben verse como tal. Pues. Entonces sí, los Borbones hacen medidas administrativas nuevas, imponen el esquema de su familia en la monarquía vecina, que es una monarquía absolutista, ¿no? Donde hay un Estado absolutista, como lo define Bertrand de Jouvenel. Entonces, en parte, las diferencias, ¿no?, como tal, entre ambos sistemas son gigantes, son totalmente distintas. Por eso, la monarquía hispánica es la monarquía hispánica. O sea, simplemente es una forma no estatal, es una forma donde no se conoce el derecho administrativo, es una forma donde todavía sigue existiendo la institucionalidad, donde todavía el capitán general o quien estuviese al mando en el otro hemisferio, pues simplemente decía así, acatado más no cumplido, donde podía darse ese tupé de decir eso. Entonces, bueno, eso es un pequeño matiz, ¿no? En cuanto al tema en sí, también, pues, decir, ¿no?, que nosotros gozamos bueno, no tú ni yo específicamente, pero sí nuestros antepasados gozaban de una evidente libertad, ¿no? Libertad
foral, libertad de simplemente ir hacia donde estaba, digamos, el magistrado de turno y quejarse, mira, esto no es así, o simplemente tomar decisiones económicas, porque se podía contribuir en la toma de decisiones económicas, que no fue, por supuesto, un sistema de mil maravillas, tuvo sus altibajos, un sistema que evolucionó bastante, pero fue un sistema que fue único en su especie porque la hispanidad, llamémoslo así, fue, como decía Elías de Tejada, lo único que salvó la cristiandad, que fue la comunitas cristiana, ¿no? Que por supuesto fue el orden del Papa, los dos soles de San Bernardo, los dos astros, perdón, el Papa pues, y el emperador, pues en este caso. Entonces, la hispanidad fue digamos, un trozo de eso, pero la hispanidad funcionó como un circuito, propiamente dicho. Indias, Flandes, la península hispánica, y así funcionó de esa forma. Nápoles, etcétera, eso fue un circuito. Eso tuvo sus propias instituciones que yo, muchos aquí, pues seguimos, digamos, llevando hacia adelante, ¿no? Son instituciones que se han olvidado su peso, son instituciones que hoy día se ven como si hubiesen sido instituciones decadentes, casi tribales, pero es que no son instituciones tribales, son lo mejor de su época, son instituciones católicas, son instituciones de, como dice Álvaro de Ors, vienen del principio de subsidiariedad, instituciones donde había cuerpos intermedios, donde el que podía pues hacía, entonces no intervenía el gobierno, no intervenía el monarca si no había necesidad de intervenir. O sea, no existía, digamos, esa, y ojo, estoy usando intervenir como verbo, como acción. No digo intervenir estatalmente, ¿no? Porque esto no tiene sentido que diga esto en este contexto. Entonces, esa es la cuestión, no existía la intervención como una acción de gobierno administrativa, no es eso, no existía de esa forma. O sea, había su libertad de hacer sus posibilidades totalmente. Teníamos leyes que se adaptaban a algo mejor. Entonces, y aquí también está el ejemplo de Balmes, de saber qué se está haciendo, de entender pues, el contexto de algo. Entonces, ¿qué pasaba? Si el monarca de todas las Españas no sabía lo que estaba sucediendo en las Indias, digamos que tomaba una decisión muy mal, tomó una decisión, no sabe lo que pasa en las Indias y tomó una mala decisión. Quien sí gobernaba las Indias, aunque acataba la decisión del monarca, decía, bueno, no puedo cumplir esto porque esto no tiene sentido. Sí es el monarca, pero tengo la potestad, porque así me ha imbuido el monarca, porque esa autoridad me la ha dado él de acatar, más no cumplir estas decisiones, y debo argumentar por qué no las estoy cumpliendo. Pero incluso existía esa libertad de veto. De hecho, esa libertad de veto existió incluso en dos provincias que han sido importantes, ¿no? En las Españas, pero que han sido muy... bueno, fue donde hubo más conflicto, ¿no? En el caso de Nápoles, pues en Nápoles había incluso esa posibilidad de veto. En Flandes había esa posibilidad de veto. Cosa que en cierto modo influyó también en toda esa autonomía que tenían y que lleva a que se alcen, pues, y hagan sus proyectos de, vamos a decir que de secesión. Entonces, se nos ha mentido mucho, se nos ha mentido demasiado en cuanto a nuestro sistema, se nos ha mentido en cuanto a nuestra tradición, de dónde venimos, se nos ha mentido en ese sentido y se nos ha impuesto un sistema que sea universalizado como las luces, como lo más novedoso, pero es un sistema que tiene todos los vicios de la política, los vicios más antiguos, los vicios que denunciaba Aristóteles, los vicios que denunciaba Platón, los juicios que incluso se han denunciado por siglos. Santo Tomás definía la democracia como un mal, como algo espantoso, como un mal, como el gobierno de lo peor, donde gobierna el menos apto, el peor de todos, el que no sabe, el ignorante, la masa, y que puede convertirse incluso en una tiranía de todos, donde gobiernan supuestamente todos, obviamente no gobiernan todos, pero es aquí el chiste, ¿no? Si gobiernan todos, no gobierna nadie. Entonces, más o menos esta es la analogía, ¿no? O sea, el gobierno de todos es el desgobierno, o sea, es el no gobernar, o sea, no estás gobernando, simplemente estás tomando decisiones que no están encaminadas a qué está sucediendo, estás tomando decisiones que contentan. Eso lleva a situaciones, a fenómenos quizás no modernos, ¿no? Porque el populismo lo podemos entender como
como una evolución más o menos moderna en el contexto del Estado, que quizás venga la demagogia. La demagogia es muy antigua, la demagogia es griega totalmente, es ateniense la demagogia. Sin embargo, su evolución es el populismo. Entonces, estas son cuestiones que cabe decir totalmente, cabe destacar este tipo de cosas. Y Jaime Balmes es muy explícito. Jaime Balmes dice, a fin de cuentas dice, la voluntad general no existe. No existe, no solo no existe, no puede existir. Entonces, un último matiz que yo importante y más o menos ya es acabándose el texto de Jaime Balmes, ¿no? Pero él dice la cuestión de que los sistemas modernos son anarquía. Es la anarquía sometida a las leyes, ¿no? Quizás digan, no, pues la anarquía es la ausencia de gobierno, ¿no? El término indica que es la ausencia de gobierno, que es la ausencia de Estado, que es la ausencia de cabeza. Básicamente significa estar sin cabeza. Pero entonces, la expresión de Jaime Balmes es bastante... hay mucha certeza ahí, pero el simple hecho de que el desgobierno se apoya simplemente en el gobierno, en tomar decisiones. Pero que se toman decisiones no significa que estas decisiones sean las más indicadas. Que haya leyes no significa que sean las decisiones más indicadas. De hecho, toda tiranía, todo sistema ilegítimo en ejercicio, se sustenta en las leyes, se sustenta en el formalismo, se sustenta en sí. Esto es punible, o esto no se hace, o esto son 15 años de cárcel, 15 años de prisión. Esto simplemente no determina ni legitimidad, ni determina en absoluto que esto vaya encaminado a un bien común. En absoluto. Entonces, el punto de Jaime Balmes es este. Toda tiranía se apoya en leyes, toda tiranía se apoya en el sistema, toda tiranía se apoya en el monopolio de la legalidad, en este caso. Por eso es que también existe este pasaje de Ors que dice que la democracia es un consenso, es una pseudoética, no hay legitimidad, es una pseudo-legitimidad, porque no puede tener legitimidad. No es legítimo lo que viene de todos, no es en absoluto legítimo. Entonces, la importancia en este supuesto, ¿no? del pensamiento de Balmes. Balmes niega con todo su peso la voluntad general y todas las consecuencias que implica digamos, este fundamento engañoso. Lo que mencionas, pues, sobre todo al inicio de tu intervención, cuando hablaste un poco sobre el modelo hispánico, destacaste una cuestión que pues mucha gente no concibe a día de hoy. A pesar de que pues cuando uno estudia la historia y cuando digamos uno utiliza el sentido común es que mirando las condiciones materiales y técnicas de ese tiempo es que es una cosa obvia. Lo cierto es que en la antigüedad paradójicamente existían más libertades que las que hay hoy en día. Porque aunque por ejemplo habían leyes que regulaban ciertos comportamientos que hoy en día no se quieren regular porque supuestamente es de fuero personal, lo cierto es que en los gobiernos, llamémoslos tradicionales, existía una libertad más amplia, ¿no? Esto lo destaca Donoso de nuevo en el ensayo del catolicismo, el liberalismo y el socialismo, cuando habla... no sea en ese libro, me disculpo, no, lo destaca es en el discurso sobre la dictadura, lo destaca ahí cuando habla sobre el desarrollo histórico a través de la analogía que él hace con los dos termómetros, que es el termómetro religioso y el termómetro de autoridad, donde él explica que a medida de que baja el termómetro religioso sube el termómetro de la autoridad, ¿no? Él explica eso, de cómo con el tiempo los gobiernos fueron endureciéndose porque necesitaban regular más fuertemente la población. Entonces mucha gente no piensa que es que en la Edad Media, en la Edad Clásica, en el Renacimiento, no existía la policía, no existían los ejércitos permanentes. Hombre, Donoso menciona el telégrafo, pero es que el telégrafo comparado con lo que hay hoy es nada. No existía el internet, no te podían vigilar de la manera que hoy se vigila. Pues actualmente hay mucha gente con miedo de que le pongan un chip en el cuerpo, pero no saben que están siendo detectados y monitoreados todo el tiempo a través del celular. Entonces vemos cómo es que estos gobiernos actuales pues sí intervienen de formas muy directas y de maneras precisamente que un gobierno, como digo, antiguo, llamémoslo tradicional, nunca hubiese intervenido o no intervenían más bien. Entonces pues destacar eso.
cuando habla sobre eso, Donoso precisamente quiere hablar de cómo la tiranía del futuro podría ser, no necesariamente por las tesis que sostenía, sino porque ya no existían esas trabas que sí existían en la antigüedad. Como ya no existen esas limitaciones materiales ni esas limitaciones técnicas, ya la tiranía puede hacerse mucho más presente. Claro, esto no es excluyente de lo que dice Balmes cuando habla de que la tiranía se ejerce, se puede ejercer y se ejerce actualmente a través de la ley, a través de las leyes y justificándose precisamente en las leyes, pero se ejerce también precisamente por esto, a través de la técnica, a través del desarrollo de la técnica. Y lo que destaca sobre que se nos ha mentido sobre el origen de nuestras tradiciones, también me parece una cuestión importantísima, porque cuando se habla de la monarquía hispánica o se hablan de las antiguas instituciones, se dice, pero bueno, eso ya es una cuestión pasada, no debemos como hacer algo propio, sin entender precisamente que eso es lo propio, que eso es lo propio, que es a través de esa visión, es a través de esas leyes, es a través de esas instituciones que se construyen los países hispanoamericanos que existen hoy. Porque a pesar de que pues mucha gente argumenta, y obvio, no es un argumento a favor del nacionalismo, en lo absoluto, pero cuando se habla del nacionalismo y se le quiere criticar, se apela a la artificialidad de los diferentes países de Hispanoamérica. Pero lo cierto es que muchas de las fronteras políticas actuales, que en muchos casos sí tienen un alto grado de artificialidad, responden a realidades previas, que serían, por ejemplo, las fronteras de las provincias o de los virreinatos, ¿no? Entonces tenemos que si bien antiguamente no se habla de Argentina, sí se habla del Río de la Plata, y que Argentina se construyó como república sobre la base de ese virreinato preexistente. Y ese virreinato preexistente se construyó precisamente a través de las instituciones, leyes y tradiciones de la monarquía hispánica. Lo mismo se puede hablar del virreinato de la Nueva Granada. De ese modo uno comprende precisamente que es que la patria no nace con la secesión, no nace con la llamada independencia, sino que nace precisamente es con la conquista y el proceso de la conquista, porque la conquista no fue simplemente la conquista militar, sino el desarrollo de las instituciones en suelo americano. Entendemos que nacemos en eso. En ese sentido comprendemos, de nuevo, estoy repitiendo, que esas instituciones, esas tradiciones son precisamente nuestros orígenes y se nos ha querido mentir sobre eso. No hemos comprendido lo que dice Aristóteles cuando él habla sobre la constitución de los ancestros, la constitución de los padres, de que realmente el gobierno auténticamente funcional, que de verdad es compatible con nuestra naturaleza, es el gobierno basado en nuestra propia naturaleza, que de hecho fue moldeada a través de ese orden político e institucional que tuvimos durante la monarquía hispánica. Entonces se ha olvidado eso, Me parece interesante que lo destaques, sobre todo a la luz de el comentario que hice anteriormente sobre la crítica de los desarrollos institucionales que han tenido los gobiernos, de cómo de cierta manera ese crecimiento en la tiranía ha sido necesario de alguna manera porque con el tiempo se ha ido notando, se ha ido demostrando que estas formas de gobierno que se han aplicado, que son de inspiración claramente extranjera, de ideas extranjeras, ha ido fracasando con el tiempo, de manera que ha sido necesario cada vez más control para poder mantener estables estos gobiernos. Pero tú mencionabas el tema de la técnica, ¿no? Eso es importante porque de hecho hay un texto de Carl Schmitt, justamente, dedicado a la época de las neutralizaciones, ¿no? Es muy importante porque Schmitt ahí toca el papel de la técnica. Y se nota, ¿no? La influencia donosiana, es obvio que Schmitt toma buena parte de Donoso Cortés, bueno, tanto en el tema de la dictadura y en muchos de sus textos, ¿no? Entonces, él dice que el papel de la técnica es esencial en la conformación del Estado como una forma contingente y que la técnica en sí, la técnica no es neutral. O sea, no hay neutralidad alguna en la técnica, sino que la técnica se alza como una forma de opresión, como un mecanismo, ¿no? O sea, en este caso, y esto es lo que dice Dalmacio, porque Dalmacio define el Estado como una forma, bueno, sí ya mencioné que una forma artificial, pero él dice que es un producto técnico científico, ¿no? Esta es la importancia que tiene el Estado
como forma contingente. O sea, contingente en el sentido que no es la forma por excelencia de lo político. O sea, no es la forma en que nace la politeia. La politeia no es el Estado, aunque se confunda, aunque a Aristóteles se le traduzca como cuando dice politeia le ponen Estado, ¿no? Nunca dice Estado, el Estado no existía el término Estado. Entonces, esto es un matiz importante, ¿no? Y el alejamiento que hemos tenido los hispanos por el catolicismo justamente, por el catolicismo, porque la hispanidad fue un circuito católico totalmente. Entonces, no existió la inclusión de elementos protestantes, como lo son el Estado. El Estado básicamente, como lo expliqué yo en un texto hace ya unas cuantas semanas, pues el protestantismo es uno de los elementos que Elías de Tejada ponía. Elías de Tejada también, además del protestantismo, pues hablaba del maquiavelismo. Mucha gente justifica Maquiavelo a sol de hoy, ¿no? Y lo más chistoso de este asunto es que es un protestante, un calvinista, el que ataca a Maquiavelo, porque es que lo de Maquiavelo no hay por dónde. Entonces, el maquiavelismo es uno. Entonces también está la tendencia mecanicista, ¿no? Que esto, pues por supuesto, está sustentado en las ciencias naturales. Pero en este caso tenemos a Thomas Hobbes, y tenemos a Benito Spinoza. Son los dos artífices. Entonces ya después en el tema de la soberanía, con una visión más o menos protestante, porque esto no es una visión católica, por más que hayan sido católicos estos, Bossuet, Bodino, hay uno más, se me acaba de olvidar, son ellos los que justifican pues que el gobernante tenga todo el poder, que no haya poder igual o por encima de ese gobernante. Entonces, por supuesto, si Dios no está encima tuyo, pues todo el poder es tuyo, evidentemente, y eso ataca toda la doctrina que hemos tenido en este tiempo. Entonces, de aquí a que la hispanidad haya sido un circuito, haya sido un paraguas, un escudo, ¿no? Hacia todo esto, fue un escudo, indudablemente, hasta que, bueno, sucedió lo que sucedió después de 1810, después de 1811. 1810 Cádiz, el tema de las independencias, Venezuela fue en 1811, la firma del acta. En 1810 fue que se pronunció la Junta. Y bueno, ya cada país hispano tiene las suyas, pues. Entonces, digamos que este fue el término ya de todo esto, pero siempre fuimos un escudo en oposición a estos elementos, porque estos elementos lo que buscaban simplemente era la imposición, además de esa nueva tecnología que es el Estado, pues que la catolicidad, digamos, se acabase totalmente, o sea, se explotase. ¿Por qué? Porque el catolicismo en este sentido es un cuerpo intermedio. Es un cuerpo intermedio con cada iglesia, pues por supuesto de la Santa Sede, y bueno, sus divisiones, digamos, a lo largo de cada nación, ¿no? Entonces, el tema de la técnica aquí es esencial porque el Estado que se alza gracias a la técnica se vuelve una técnica en sí misma, y esto viene con Napoleón. Esta es la importancia de Napoleón. Napoleón conquista casi todo el continente justamente porque el Estado aquí se edificó como una técnica militar, como una técnica de conquista, como una técnica de combate. Esto es lo que Bertrand de Jouvenel llama la nacionalización de todos la nacionalización del conflicto. ¿Por qué nacional? Porque todo el país era ya no existía. Antes tú llamabas a una guerra campesina en armas y defendías un feudo si el monarca deseaba, ¿no? O si no tenías más opción, pero aquí se llamaba todo el país a armas, todo el que tuviese posibilidad de combatir, pues se le llamaba armas. Nació la logística en su sentido más amplio. El ejército permanente sí ha existido mucho antes, no lo voy a negar, pero sin embargo el ejército napoleónico es el esquema por excelencia del ejército moderno, luego es el ejército de Napoleón. Entonces, este es el punto con el Estado y la ausencia de Estado de la monarquía hispánica, ¿okay? Entonces, ese sería, yo diría que el punto esencial, más o menos ya finalizando, ¿no? Y que el tema de las nuevas naciones hispanas, las nuevas naciones hispanas, esto como inciso, cometen la equivocación que no cometen los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se inventan en absoluto ningún planteamiento histórico. No dicen, no, descendemos de no sé quién, no descendemos de esto. No, eso no pasa en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí
aún cuando tuvimos más de 300 años de convivencia, no se aboca a nada de esto, simplemente se dice, no, el godo, el español, fue injusto, es que ninguno de los que se están independizando tenían que ver con indios, ¿no? Ninguno, ni uno. Y México, de hecho, es el caso más notorio, porque incluso México fue, digamos, la independencia, vamos a decir, más católica, más con un movimiento conservador, digamos, porque quien alza el independencia de México es un sacerdote, es un sacerdote, y tiempo después lo hace un general que está al servicio del monarca, pues en este caso Iturbide. Entonces, aquí es donde viene la difusión de los mitos, ¿no? Sí, los mexicanos somos descendientes de los conquistados y somos una sola sucesión. Incluso llamarse mexica está mal, o sea, totalmente mal. Y no solo eso, sino el tema de que ya venían mitos, ya Fray Cervantes uno que decía que la capa de Santo Tomás salió la Virgen de Guadalupe y no sé qué, o sea, este tipo de mitos y que denotaban una falta de identidad, o al menos no una falta de identidad en el sentido de que no la tuviésemos porque la teníamos como súbditos, sino la falta artificiosa o con alevosía de identidad, porque es una falsa, o sea, simplemente te estás inventando que no tienes identidad alguna y que te estás alzando como una nación nueva. Entonces, aquí lo que determina obviamente que cada nación coja lo suyo es este principio iuti possedetis iuris, que bueno, como poseías, pues posees ahora hoy día. Entonces, más allá de lamentarnos, ¿no? Si hubo o no hubo las independencia es un término engañoso, digamos secesiones, pues más allá de eso, pues aceptamos que estas naciones existen. Pero la lucha constante, yo pienso, es la de oponerse a esa imposición, a oponerse a una imposición como el Estado. No estoy diciendo acabemos con el Estado y no sabemos. Incluso sería estúpido que yo llame a acabar con el Estado cuando el Estado ya está acabado de nacimiento. Aquí el Estado nunca se sustentó eficientemente. Aquí los Estados son ineficientes. Los Estados no tienen el poder coercitivo suficiente. Los caudillismos, Lampa, intentos de secesión, Colombia tuvo un montón. El último que tuvo fue el de Panamá, por supuesto. Bueno, no sé, hay cientos de casos. México acaba en pedazos, se intentó una secesión en Yucatán, la secesión de Texas, que después acabó en un conflicto, en fin, mira, hay muchísimas de todo tipo. ¿Cuál es el objetivo del hispano al sol de hoy? Es oponerse a esas intrusiones, oponerse a la intrusión estatal, seguir con su catolicidad, llevar a cabo los cuerpos intermedios, llevar a cabo la doctrina social, subsidiariedad, en fin, apegarse a lo que siempre ha tenido, ser tradicional, apegarse a su tradición. La tradición, hayan habido independencias o no hayan habido independencias, no se ha perdido. Entonces, esa es la importancia que hay que dar pues, al asunto hoy día con el tema de las independencias. Y escudarnos más en Balmes, evidentemente, con todos los efectos que pudo haber tenido Balmes, con todo y su intento de conciliación con isabelinos y toda esta cuestión. Balmes es esencial. Balmes no voy a decir que fue un profeta, porque nadie es un profeta. El único que sabe qué es lo que va a pasar y qué nos dio. Entonces, hay que escudarnos en Balmes. Porque lo que ha dicho Balmes, no solo en este texto, lo que ha dicho muchos, lo que ha dicho Donoso Cortés, es obvia la amistad que han tenido, la influencia mutua, es apegárselo a lo que tenemos y lo que nos queda y lo que ellos nos dejan, ¿no? Y apegarnos a las tradiciones, acabar con mitos, cancelar mitos, porque esa es la única cancelación que debe existir. No se debe cancelar si este fue colonizador o si no, se debe cancelar mitos más bien, mitos que nos han impuesto. Eso sí es colonización. Ese tipo de mitos de la voluntad general, el mito de esto, el mito de lo otro, se deben acabar totalmente. Muchas gracias a todos por haber escuchado esta discusión. En este capítulo pues terminamos con la trilogía de Jaime Balmes y en el siguiente capítulo pues empezaremos con otra trilogía, pero esta vez sobre Juan Vázquez de Mella, y con eso finalizaríamos la primera temporada de Radio El Lirio y después de una pausa pues continuaremos. En fin, les recuerdo que pueden encontrarnos tanto en YouTube como en Spotify. Y pues, sin más, pues les agradezco y
Nos despedimos. Hasta otra. Bueno, cuando coincidamos nuevamente, muchas gracias por esta invitación y bueno, los invito a todos, incluso al que no conoce, a escuchar pues este hermoso espacio. Aquí se difunde la tradición y ese es el objetivo esencial.